población va a ser una parte representativa de la misma. Ok, determinamos que existen 250,000 habitantes en Jalapa que tienen entre 20 y 50 años de edad. Entonces mi muestra se compone, por ejemplo, de 50,000. Bien, es un ejemplo nada más. Ok, el tamaño muestral precisamente se refiere al número de individuos que forman parte de esa muestra, ¿sí? Los estudios estadísticos regularmente se hacen por muestreo, que es el proceso de obtención de muestras representativas para poder bajar los costos de investigación. Por ejemplo, INEGI hace un censo. ¿Y cuál es la característica del censo? Que van casa por casa, familia por familia. En un muestreo, INEGI seleccionaría algunas familias y esta información sería representativa para todas las familias mexicanas. Bien, el censo es más confiable obviamente, sobre todo cuando pensamos en hacer inferencias. Sin embargo, el muestreo es mucho más económico en tiempo y en economía, y en dinero, perdón. Bueno, vamos a manejar otro dato que es la variable. La variable es una propiedad o una cualidad que puede manifestarse bajo dos formas o más en un solo individuo de la población. Es decir, la variable en concreto es un dato que cambia, que puede asumir distintos valores, como dice aquí, dos o más. Por ejemplo, si en un aula tienes a 10 alumnos y piensas en un dato sobre ellos, por ejemplo la estatura, cada uno de ellos puede tener un valor distinto. Entonces, si hay 10 sujetos, la variable estatura puede asumir hasta 10 valores diferentes. Bien, si preguntas a los mismos sujetos cuál es su color favorito, de igual manera puede ocurrir que la variable color pueda tener asignados 10 colores distintos, es decir, 10 valores distintos. Eso es una variable, es un dato que cambia. Es un dato que puede estar cambiando, perdón. Ahora también vamos a encontrar modalidades, categorías o clases de las variables, es decir, las distintas maneras en que las variables, en que estos datos cambiantes se pueden manifestar, cómo los podemos encontrar o cómo los podemos categorizar. Vamos entonces a ver los tipos de variables. Tenemos una variable multiestado, por ejemplo, donde la variable puede tomar dos valores, incluso más. Tenemos variables también de doble estado, o llamadas binarias. La variable puede tomar solo dos posibles valores, por ejemplo, sí o no, presencia o ausencia, por ejemplo, verdadero o falso. Es decir, es una variable dicotómica y mutuamente excluyente. Cuando tú respondes sí, no puede ser no al mismo tiempo. Cuando tú respondes que no, tampoco puede ser un sí al mismo tiempo. ¿Es un valor o es otro valor? Bien, de igual manera para la presencia o ausencia, también para el verdadero o falso. También tenemos variables de tipo cualitativo, cuando expresan cualidades o atributos, por ejemplo el color, la comida favorita, el género, el sexo, variables de este tipo, ¿sí? La nacionalidad, el idioma, etcétera, etcétera. Son datos que pueden tener un valor distinto, que pueden cambiar, mejor dicho, pero no tienen un valor cuantitativo, es decir, no tienen un valor medible o contable. No hay un valor numérico. En las variables cuantitativas, a contraparte, sí se expresan magnitudes o cantidades, que son resultados
de la medición realizada con algún instrumento. Por ejemplo, la estatura. La estatura es una variable cuantitativa porque es el resultado de habernos medido con un metro, con una cinta métrica, etc. Bien, el peso, ¿con qué se mide? Con una báscula, tiene unidad de medida que es el kilogramo. Tenemos también, por ejemplo, pensemos que en ese grupo de 10 alumnos les preguntamos a cada uno cuánto dinero están portando en ese día. Bien, la cantidad de dinero que lleva cada uno es parte de esa variable, ¿no? Y son cuantitativas, es decir, se puede contar, tienen una unidad de medida. Tenemos también las variables discretas, aquellas cuya magnitud es expresable solo mediante números enteros. Por ejemplo, ¿cuántos hijos tiene un matrimonio o una familia? No puede tener un hijo y medio, no puede tener 5.3, tiene 1, 2, 3, 4, 5, etc. Pero son números cerrados, es decir, números enteros. Esa es la cualidad de las variables discretas. Posteriormente encontramos las variables continuas, en las que existe potencialmente un número infinito de valores entre dos puntos de la escala. Por ejemplo, el peso, es decir, las variables continuas se refieren a valores fraccionados o decimales. Yo puedo pesar 70.5, 70.7 kilogramos, y si soy demasiado preciso, puedo decir que peso 70.755 kilogramos. ¿Me explico? A eso se refiere que hay un número infinito de valores entre dos puntos de la escala. Pasa igual con nuestra estatura, pasa igual con nuestra talla, etc. Tenemos también las variables de tipo derivada, es decir, que son aquellas generadas a partir de cálculos simples de medidas discretas o continuas. Por ejemplo, el índice de masa corporal, que representa el resultado de haber dividido la masa, que es una variable continua, partida por la talla elevada al cuadrado, que también se trata de una variable de tipo continua. Bien, pues estos son los tipos de variables. Vamos ahora a trabajar sobre más escalas de medida. Bien, tenemos la escala nominal. Se trata de una cualidad que la cualidad que se mide no tiene ninguna secuencia lógica. Por ejemplo, el sexo, que puede ser masculino o femenino, el color favorito, que puede ser azul, negro, rojo, amarillo, es decir, no hay un orden. En la escala nominal no existe un orden lógico, no existe un orden cronológico, tampoco un orden numérico o de grado. La escala ordinal, las observaciones pueden ser ordenadas de menor a mayor. Sin embargo, las distancias no tienen sentido. Por ejemplo, la opinión sobre la calidad de un producto, donde podemos opinar que es muy malo, regular, aceptable, bueno, muy bueno o excelente. Hay una gradualidad, hay un orden, pero no hay un sentido estrictamente lógico o numérico entre estas. Es decir, el orden es subjetivo. No sé cuánto hay de muy malo a malo. No sé cuál es la diferencia entre un muy malo y un excelente. Bien. Tenemos también la escala de intervalo, en donde las distancias sí tienen sentido. Su magnitud es igual a todo lo largo de la escala. Se puede realizar comparaciones, pero el cero es arbitrario, por lo que operaciones como la multiplicación y la división no son realizables. Por ejemplo, este tipo de variables es la temperatura, ya que podemos decir que la distancia entre 10 y 12 grados es la misma que existe entre 15 y 17. Lo que no podemos establecer es que una temperatura de 10 grados equivale a la mitad de una temperatura de 20 grados.
qué? Porque es una escala, digamos, son unidades de medida un tanto arbitrarias, ¿no? No es lo mismo 0 grados en la escala Celsius que 0 grados en la escala Fahrenheit. ¿Sí? La temperatura en realidad es distinta. La escala es distinta. El 0 es arbitrario. No parten las dos del mismo lugar. Bien, esas son las escalas de intervalo. Y tenemos finalmente la escala de razón. Las variables de razón poseen las mismas características que las de intervalo, con la diferencia de que aquí sí contamos con un 0 absoluto, es decir, el valor 0 representa la ausencia total de la medida, por lo que se puede realizar cualquier operación aritmética, sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Este tipo de variables permiten el nivel más alto de medición. Las variables como la altura, el peso, la distancia o el salario son algunos ejemplos de este tipo de escala de medida, porque sí existe el 0 absoluto. Aquí cerramos por el momento. En el siguiente video trabajaremos un poco más a detalle el muestreo.